Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo andás, Fernando? Buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez, siguiendo de largo como siempre, como cada jueves. Inserción internacional de nuestro país, muchos invitados, mucho de reflexión en este tema tan trascendente para Uruguay como es, bueno, lo que ha sido la reunión del presidente de la República con su par brasileña Dilma Rousseff, la preocupación que existe en el gobierno por lo que se considera una moderada caída en las exportaciones. Bueno, de todo esto vamos a estar conversando con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Noboa. En estos días hemos estado escuchando expresiones que nos resultan particularmente difíciles, áridas, y entre otras cosas, esa es la razón o el objeto del programa de esta noche, ¿verdad? Tratar de comprender, de bajar a tierra expresiones o de repente algunos aspectos de negociaciones que son realmente difíciles de entender en lo conceptual, pero que sin duda terminan repercutiendo en nuestra vida cotidiana, en las fuentes de nuestro trabajo, donde está el objeto principal de todo esto, ¿verdad? Porque ¿qué más quiere un gobierno que bueno, lograr colocar en el resto del mundo el trabajo de su gente, el trabajo de la gente de un Estado? Hemos estado escuchando expresiones como por ejemplo esto de las dos velocidades, algo que surgió de lo que vos hacías referencia, del diálogo entre el presidente Tabaré Vázquez y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Aparece Argentina ahora diciendo que no está de acuerdo con esto de las dos velocidades. Estamos siempre hablando de un posible acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Las dos velocidades es un término europeo. Sí, es un término que nació en Europa y hace referencia precisamente a la posibilidad que los miembros de un bloque de integración regional tienen de incorporarse a tratados de libre comercio con otros bloques o con otros países en tiempos diferentes. Para que la gente también entienda, la idea de Uruguay es que los productos exportados por nuestro país ingresen al mercado europeo sin tantos aranceles, sin tantos impuestos. Eso es lo que en definitiva le importa al país, y es que su producción pueda ingresar. Bueno, esto que parece así dicho, tan simple, es muy complejo. ¿A qué se comprometió Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil? A dialogar en particular con Argentina, que prevé otros tiempos para este acuerdo, este tratado de libre comercio con la Unión Europea. Dilma Rousseff ha dicho, bueno, nosotros vamos a hablar con Argentina. No podemos dejar de recordar que esto ya había sucedido. Ya en diciembre de 2013 Brasil se había comprometido a hablar con Argentina y fíjense, estamos en el 2015, aún no se ha llegado. Porque claro, también hay que reconocer que Argentina es de los países que más protección tiene sobre su producción y le preocupa fundamentalmente cómo ingresan los productos europeos al mercado de nuestros países, porque no es solo de ida este tema, ¿verdad? Bueno, claramente, sobre esta posibilidad de hablar con Argentina a la que haces referencia, el lunes pasado, en oportunidad de la celebración de la Fiesta Nacional de Argentina, de la Revolución de Mayo, del inicio de la Revolución de Mayo, el embajador, ahí hay una señal, el embajador Dante Dovena, el embajador de Argentina en Uruguay, decía que su país no está de acuerdo con esto de las dos velocidades y que los acuerdos tienen que negociarse en conjunto. En conjunto, es decir, el Mercosur en conjunto. Y la vedette, todo esto nos iba a hablar inexorablemente del Tratado de Comercio y de Servicios, el tan desconocido y al mismo tiempo cuestionado TISA, sobre lo cual también estaremos hablando esta noche. Rápidamente, vamos a contarles que también, además del ministro de Relaciones Exteriores, vamos a tener al economista Quijano en una entrevista que realizará Fernando. Vamos a tener a nuestro comentarista internacional Álvaro Padrón para, en definitiva, hablar de este tema, la inserción internacional de nuestro país, algo que es muy, pero muy importante. Y si te parece, presentamos el primer informe. El desarrollo de un país y de una sociedad está directamente relacionado a aspectos económicos, culturales, políticos internos y externos, ambientales, geográficos y además de hacia dónde transite su evolución tecnológico y científica. Por ende, la inserción internacional se relaciona directamente con el perfil y la estrategia de desarrollo que lo oriente. Una de las primeras medidas anunciadas por el presidente de la República es la conformación de un grupo de trabajo específico para evaluar la inserción económica internacional de Uruguay. Consolidar los mercados existentes, abrir otros y captar nuevas inversiones en el sector productivo
y de servicios. Vinculado a ello, afirmaremos la inserción internacional del Uruguay en base al regionalismo abierto, con apego, como no podía ser de otra manera, al derecho internacional y a los compromisos internacionales asumidos por el país. ¿Cómo se posiciona Uruguay en el Mercosur, en el regionalismo sudamericano y en el resto del mundo? Son el eje de la discusión. El Uruguay es profundamente multilateralista, así lo hemos dicho siempre. Además de nuestra defensa irrenunciable del derecho internacional, la defensa del multilateralismo, esto es, de los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, como la pertenencia a la Organización Mundial del Comercio para regular el comercio mundial, es prácticamente un credo de la política exterior uruguaya. La matriz exportadora de Uruguay está conformada por la oferta de materia prima y algunos servicios. Cuando hablamos de inserción internacional, lo que estamos insertando es el país y el modelo que tenemos, y ahí vamos todos en eso. Estamos insertando todas las particularidades que tenemos, estamos insertando todas nuestras bonanzas, todas nuestras ventajas y todas nuestras debilidades. Cómo manejar las asimetrías de Uruguay en relación al resto de los países es otro de los enfoques. En definitiva, el país, en una visión del sistema internacional, ¿no?, como un Estado-nación, es un socio pequeño, es un Estado ubicado entre dos socios grandes en América del Sur, en la periferia, por lo tanto. Esto en Mercosur no es lo exclusivo de Uruguay. Uruguay tiene más como inserción internacional, pero Mercosur permea todas las relaciones en todos los planos y realmente condiciona al país. Además de las disparidades regionales, otro asunto que deberá manejar el gobierno son los equilibrios internos en materia de relaciones internacionales. Desde que Uruguay ingresa al Mercosur y con más claridad en este siglo XXI, ahí no hay consenso en política exterior. Recordemos que el primer gobierno de Vázquez fue partidario de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que quedó trunco por la oposición interna, por la del PIT-CNT y por la de algunas cámaras empresariales. Ahora se enfrenta a otra discusión, incluso dentro de la propia fuerza, si Uruguay deberá participar del TISA o no. Aldo Ferrer, un economista argentino, ya veterano, dice: los países tienen la globalización que se merecen. Es una fórmula que es cuestionable, pero remite a la idea de que lo atractivo, desde mi punto de vista, es que remite a la idea de que la inserción internacional se construye. Bien, ahora vamos a escuchar al senador Pablo Mieres, que integra la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, con una voz, uno podría decir, intermedia, que defiende una cosa y otra, es decir, que defiende particularmente la integración y la apertura comercial del Uruguay hacia el mundo, y que entre tiene otras cosas. Una posición igual respecto a la que tiene el gobierno actual, el gobierno uruguayo, respecto a las negociaciones del TISA. El senador Pablo Mieres, ustedes lo van a ver y lo van a escuchar, dice: hay que estar, hay que escuchar y hay que ver después para tomar las decisiones. Habla también, y ya está en el estudio el canciller Rodolfo Nino Noboa, seguramente lo va a escuchar y veremos qué dice eso. Habla de un cambio en la Cancillería y una profesionalización del servicio exterior, cosa que está diciendo mucho ahí, pero ¿saben qué? Véanlo ustedes. Una política abierta al mundo. Creo que es muy importante recuperar la profesionalidad de la Cancillería, actuar en función de una lógica más pragmática, reconstruir una política de Estado. A mí me parece muy importante que un país como el Uruguay, que es un país chico en tamaño, tenga una estrategia común de todo el sistema político, como la hemos tenido durante muchos años, pero que últimamente se había como desarmado como tal. Entonces me parece que todas las señales que han ocurrido en este nuevo periodo de gobierno van en la línea compartida por nosotros. Abrirse más al mundo, evitar que el Mercosur sea un corsé, sin abandonarlo, por cierto, pero asumiendo las limitaciones que tiene y buscando ir a más, mirar hacia el Pacífico, pensar en la Alianza del Pacífico, pensar en los acuerdos multilaterales de la Transpacífico, al acuerdo con la Unión Europea a la mayor velocidad posible. El canciller Nino Noboa además
nos pidió que diéramos un nombre, nosotros dimos el nombre de Gonzalo Pérez del Castillo, como referente partidario para consultas eventuales. La idea de la Cancillería es mantener un vínculo de seguimiento de los asuntos principales con representantes de los partidos de la oposición. Llegamos a la conclusión de que está bien estar. O sea, lo peor que puede hacer Uruguay es quedar al margen. Nosotros no estamos firmando nada. El gobierno está participando de una ronda de diálogo donde se producirán o no avances, pero siempre hay tiempo para irse. Y en cambio después es mucho más difícil engancharse. Entonces es muy correcto, es muy sensato lo que se ha hecho, es decir, que el Uruguay esté participando de esta mesa de diálogo, y obviamente en un determinado momento, seguramente pronto, tendremos que evaluar si al Uruguay le conviene o no dar los pasos sucesivos que implican establecer cuáles son las excepciones que Uruguay necesita mantener con respecto a los acuerdos de libre comercio y cuáles son los contenidos de los acuerdos que eventualmente se pudieran firmar. Nosotros nos enteramos en este gobierno, pero no sentimos que haya habido secretismo. Confiamos en la delegación uruguaya, por supuesto que necesitamos información, tenemos plena confianza en que esa información va a estar disponible cuando se necesite. Y la verdad que yo, cuando leo declaraciones en donde los adjetivos son mucho más que los sustantivos, es porque uno tiene la sensación de que no hay mucha sustancia para sostener. Y eso es lo que me pasó con esa declaración. Una declaración más muy sorprendente, porque hay allí firmas de gente que integró el gabinete del gobierno de Mujica. Yo a veces siento como que en algunos sectores de una izquierda más tradicional hay un reflejo de buscar algo así como el enemigo, ¿no? Entonces en su momento fue el TLC con Estados Unidos, bueno, ahora es el TISA, entonces se construye la idea del TISA. Escuché ayer a uno de los firmantes que le preguntaron a fondo sobre el tema y dijo que no tenía mucha idea, que él había firmado porque era amigo de otros y no sé qué. Bueno, esas cosas no le hacen bien. Yo creo que el gobierno debe, por supuesto, tener un monitoreo muy serio, porque es un tema muy importante, pero sin miedo y sin comerse la pastilla, ¿no? Le damos las buenas noches al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Noboa. Bienvenido, un gusto tenerlo por aquí. Con mucho gusto, el gusto es mío en realidad. Después de la reunión con Dilma Rousseff en Brasil, que ustedes dijeron, bueno, fue más de pronto de lo que Uruguay tenía expectativa, Brasil quedó en ser quien se contacte con Argentina para poder seguir avanzando en un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Hay alguna novedad al respecto o no? Ha pasado muy poco tiempo. No hay ninguna novedad porque se van a reunir entre el jueves y el viernes de esta semana. O sea que, sin perjuicio de que yo voy a hablar con el canciller Vieira, con quien tenemos muy buena relación, por cierto, no tengo ninguna novedad al respecto, más allá de alguna declaración que ha habido por parte de la diplomacia argentina, a través de su propio canciller y el embajador de Argentina aquí en Uruguay, con quien también venimos tejiendo una relación que tienda a limar los aspectos más salientes de una relación compleja, diría yo, en un tratamiento de una agenda de unos 30 puntos que venimos haciéndolo, porque hay que recordar que yo fui a la Argentina 2 días después de asumir como ministro, y allí me reuní con el canciller Timerman y hablamos de estos temas que hacen a la bilateralidad entre los dos países. Y bueno, y tenemos algunos tips ahí que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que en septiembre va a haber elecciones, que el 10 de diciembre cambia el gobierno. ¿Eso está provocando de alguna manera una espera, un Y eso está provocando, uno no sabe mucho si adelantar o si no adelantar. Lo importante me parece que es mantener la fluidez del diálogo y del intercambio con vistas a un nuevo escenario, ¿no? Ahora, la política está llena de señales, ministro, ¿verdad? Y está claro que la presidenta de Brasil le dijo al presidente Tabaré Vázquez, yo hablo con el gobierno de Argentina, por decirlo de alguna manera, por personalizarlo, ¿no?
Esto es haciendo un reconocimiento de parte de la presidenta de Brasil de lo que usted acaba de señalar, de que las relaciones entre Uruguay y Argentina en los últimos años han estado complicadas. No, no es por eso necesariamente. Yo creo que Brasil y Argentina siempre han privilegiado su relación bilateral, al punto de que ellos tienen una especie de comercio concertado, digamos, ¿no? Entre ambos países, cuando tuvieron dificultades, ¿se acuerdan?, entre los electrodomésticos y los automóviles. Entonces ellos hicieron un acuerdo un poco particular entre ellos y a partir de ahí fueron generando una bilateralidad que uno respeta y que si bien de alguna manera va perforando algunas cuestiones del Mercosur, también uno tiene que reconocer algunas realidades que imponen los países más importantes del acuerdo. Ahora, ¿se respetan ese tipo de cosas que usted está señalando por tratarse de Brasil y Argentina, que sin duda son los socios mayores del Mercosur? O la pregunta puede ser esta: si esos acuerdos bilaterales para solucionar problemas puntuales se celebrasen entre otros miembros del bloque, ¿Brasil y Argentina estarían callados la boca respetándolo? Y yo creo que sí. Si nosotros tuviéramos nosotros tenemos un relacionamiento privilegiado, por lo menos en materia de objetivos, con el Paraguay. El Paraguay y Uruguay tienen intereses que son comunes. Asimetrías comunes. Claro, no, y simetrías también, porque en realidad estamos, por ejemplo, proponiendo la reactivación de Urupabol, de Uruguay, Paraguay y Bolivia, que es un subsector de la integración que es importante. Estamos replanteando la necesidad de potenciar la hidrovía Paraguay-Paraná, que son más de 3.000 kilómetros de vías navegables, que le interesa a varios países, a Brasil, a Bolivia, a Paraguay, a la Argentina mismo, tal vez, porque entra en Paraná, a Uruguay, porque desemboca allí en Nueva Palmira. En fin, a mí me parece que hay como un margen de flexibilidad para que haya conversaciones bilaterales, porque no puede ser de otra manera. Nadie le puede impedir al Uruguay que hable con quien desee y acuerde con quien desee, mientras no se salga de los límites establecidos de manera flagrante. Usted ha dicho, bueno, el Mercosur no está funcionando, y esto es un ejemplo más claro, esta búsqueda de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Uruguay puede de alguna manera tener algún tipo de acuerdo con la Unión Europea por fuera del Mercosur? Y no lo queremos, la verdad que no lo queremos. Nosotros lo que queremos es la política de los círculos concéntricos. Nuestro primer objetivo es el Mercosur. Ese es el primer círculo en el cual nosotros nos queremos mover. Y queremos que ese círculo, cuando salga a negociar, salga todo junto. Lo que nosotros planteamos es, si no podemos salir todos juntos, marquemos distintas velocidades y distintos ritmos. Esto hay antecedentes, además, ya en la propia Confederación Andina de Naciones, donde Ecuador acaba de quedar rezagado en un acuerdo con la Unión Europea y acaba de firmarlo ahora hace pocos días, pocos meses, no tengo la fecha exacta. Entonces quiere decir que existen antecedentes, debería existir voluntad política, porque yo planteo dos cosas. Bueno, muy bien, lo primero que plantea Uruguay es una zona de libre comercio. Vamos a sincerar el Mercosur y vamos a cumplir con el artículo 1 del Tratado de Asunción, que establece la libre circulación de los bienes, servicios y factores productivos. Entonces, si para eso no tenemos éxito, como no lo hemos tenido hasta ahora, porque la constatación de que el Mercosur no funciona no es que vayamos a hacer un acuerdo con la Unión Europea. La constatación de que el Mercosur no funciona es que hay restricciones al comercio. Ese es el tema. Yo tengo el caso de los huevos de Pascua de Brasil, que se derritieron en la frontera de la Argentina, porque no lo dejaron entrar. Como dijo un amigo, menos mal que eso pase una vez al año, nada más, en Semana Santa. Ahora, frente a esto que usted está señalando, es que, volvemos a lo mismo, Vázquez y Rousseff hablaron justamente de eso, de las dos velocidades, que creo que es un concepto acuñado por los europeos, que refleja justamente la posibilidad de que uno o algunos países de un bloque de integración regional se adelante en las negociaciones con otro bloque o con otras naciones. Pero Argentina dice que no. Ayer lo escuchábamos, o en esta semana lo escuchábamos a Dante Dovena hablar en nombre de su gobierno, naturalmente. Bueno, pero sin embargo Argentina presenta una lista de una canasta de bienes para negociar con la Unión Europea, en donde plantea una moratoria de 8 años. Ahí está. Entonces, ¿esos son las dos velocidades? Y esas son las velocidades distintas. Yo entro en el mercado, pero para estos productos, para el 20% de los productos que se van a desgravar, no sé, no recuerdo en este momento en qué plazo, si es a los 2, a los 4, a los 8 o a los 15, no lo sé, yo preciso 8 años. Bueno, muy bien, eso es otra velocidad. Vení con nosotros y dentro de 8 años esta canasta de servicios, de bienes y de servicios, se incorpora al tratado. Se incorpora. ¿Uruguay buscará ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico? ¿Es un objetivo?
A ver, nosotros estamos como observadores. Cuando uno mira lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Estos países que son Chile, Perú y México, pero cuando mira el acuerdo transpacífico, me parece que hay que mirarlo más amplio, ve que ahí está el 45% del Producto Bruto Interno Mundial, está el 40% de la población del mundo, entonces hay que mirarlo con más atención. En eso va a haber una reunión ahora en Lima, en julio. Yo creo que debe ir el ministro de Economía, que es quien empezó a concurrir en nombre de Uruguay como observador, para que siga el trámite más de cerca y con esa expertise que se va acumulando a través de sucesivas instancias de intercambio. Es como el TISA. ¿El Uruguay tiene que estar en el TISA? No lo sé, quiero verlo, vamos a discutirlo, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que acordamos. Si sirve, estaremos, si no sirve, no estaremos. De los que están en contra del TISA, incluso han hecho una declaración pública, ¿qué aspectos usted dice, bueno, pero esto que plantean habría que tomarlo en cuenta? No, yo lo tomo en cuenta, yo tomo todo en cuenta. A mí me sorprende que haya en esa nota algunos ministros que dicen que están sorprendidos por lo del TISA, cuando esto, según me dicen a mí, se discutió en el Consejo de Ministros. Y he escuchado a varios exministros diciendo que no se acuerdan de que esto se haya discutido. Esto se resolvió en un Consejo de Ministros, fue del gobierno anterior, no estuvo en la transición. Nosotros no hacemos ningún juicio de valor sobre eso, ni culpamos a nadie. Lo que decimos es que no estar en las negociaciones tiene un costo. Es importante el costo que otros decidan por usted. Es importante que le quede claro a la gente qué es lo que se decidió supuestamente en un Consejo de Ministros durante el gobierno pasado. Participar en las negociaciones del TISA, nada más. Queda claro que no hay TISA, no existe. El TISA no existe, el Uruguay no ha firmado nada, no ha comprometido nada. El Tratado de Comercio de Servicios no existe. No existe, se está negociando, no existe. Pero ¿qué pasos hay que dar para seguir avanzando? Porque uno no puede in eternum participar y no comprometerse. ¿Cuándo empiezan los compromisos? Pero mire, yo tengo aquí un comunicado que tiene la Cancillería sobre el TISA. Entonces le digo, los compromisos del TISA, las áreas que no incluye el TISA, por ejemplo, porque ahí se puede negociar por lista negativa. Entonces yo digo, el comunicado dice, el TISA pretende mitigar o eliminar el trato discriminatorio que obstaculiza la prestación de un servicio en otro país. Sin embargo, no afecta a la capacidad de los estados, de todos nosotros, para regular libremente sus mercados de servicio. Por lo tanto, el TISA no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros, en ámbitos como la protección de los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente o de la salud y la seguridad de las personas y las calificaciones mínimas exigibles para poder prestar un determinado servicio. En suma, la participación en las negociaciones del TISA no hace peligrar las distintas garantías previstas en la legislación nacional, ni del Uruguay ni de ningún país integrante del mismo. Bien, pero... Lo que puede ocurrir es que los que están en el TISA apliquen la denegación de derechos, que se llama, que dice que un prestador de un servicio que no esté en el TISA se le puede impedir la entrada a ese mercado por no estar en el TISA. Bien, entonces eso sería el perjuicio en caso de que... Hay otras cosas más, ¿no? Pero usted acaba de señalar algo que está dentro de lo que habíamos subrayado, por lo menos yo había subrayado para preguntarle, y es lo siguiente, porque por otro lado, explicando otra cosa, usted lo dijo igual. Una de las cosas que dice la declaración que se dio a conocer el viernes pasado, hace ya casi una semana, de varios dirigentes políticos, intelectuales, sindicalistas, en fin. Dice, es particularmente preocupante la concesión de trato nacional a las empresas extranjeras. Eso está en el Mercosur, eso está en el GATT. El Uruguay tiene firmado el GATT desde el año 1995. Eso está en todos los tratados de comercio internacional. El Mercosur está involucrando a Argentina, a Brasil, y a Paraguay y a Venezuela también. Y en los otros, es decir, hay otros tratados que Uruguay haya celebrado con otros países del mundo en los que las empresas de esos países... OMC, Fernando, somos integrantes de la OMC. Y eso implica que una empresa extranjera... No le estoy haciendo cuestionamiento porque sé menos que usted, se imaginará. Eso implica que una empresa extranjera se presente, por ejemplo, a una licitación a la cual llama una entidad del Estado como si fuese una empresa nacional. Pero eso está en la ley de inversiones.
Eso está en la ley de inversiones, la prohibición de tratar discriminatoriamente al inversor nacional o al extranjero. ¿Qué costo tiene para el Uruguay, por ejemplo, un tratado de protección de inversiones con Suiza, que eso fue lo que permitió que la empresa Philip Morris nos haga un juicio, tratado de protección de inversiones que se firmó en la década de los 90, la empresa Philip Morris se mudó para Suiza, se basó en ese tratado que firmó el Uruguay, que hoy nos está perjudicando tanto. Pero no, nos está perjudicando porque la empresa Philip Morris utilizó un camino lateral, que es el de la protección del tratado de inversiones. Lo que nosotros estamos diciendo es que no es que exista una violación del tratado de inversiones. Lo que nosotros estamos diciendo es que una norma que nosotros adoptamos defiende la salud de la población, que es otra cosa distinta. No es una cuestión. Está incluido en el tratado, eso además, ¿no? No sé si está incluido. Pero no me importa si está incluido. El argumento nuestro no es un argumento económico, es un argumento de salud pública, que es mucho más importante. Lo que pasa es que se señala que se crean esos tratados para después ir a la CIAD y a esos organismos que no se fijan en la salud, se fijan pura y exclusivamente Vamos a ver si no se fijan en la salud, porque la CIAD le ha dado entrada a la Organización Mundial de la Salud para que haga los descargos correspondientes respecto al tratado entre Uruguay y hasta al litigio entre Uruguay y Philip Morris. ¿Hay novedades sobre ese litigio? No. Todavía. ¿Se presenta como testigo la OMC? Se presenta como testigo. Sí, Uruguay lo puso y la CIADI lo admitió, lo cual es un avance bastante importante en la lectura de los uruguayos. Muy importante. Yo lo que quiero decir, Ana María y Fernando, es que yo no estoy ni a favor ni en contra del TISA, perdón. No, del SIDA estoy en contra. No estoy a favor ni en contra. Lo que quiero es estar sentado para ver qué se discute. Y para ver si al final me conviene al país en una decisión abierta, democrática, consultada, estar o no estar. Está muy bien, pero lo que está diciendo usted no es exactamente lo mismo que dice el ministro de Economía, y usted me dirá, pregúnteselo a Astori. Pero quiero consignar que Astori habla de la inconveniencia de estar fuera del tratado. Y explica y argumenta. Bueno, claro, porque yo también tengo algunos elementos que a mí me hacen pensar afirmativamente en el tratado. El Uruguay es un país que cada vez se vuelca más a los servicios. El 67% del Producto Bruto Interno del Uruguay lo representan los servicios y representan el 79% del empleo. Entonces el Uruguay tiene que estar ahí, es importante para el Uruguay estar ahí. El otro día leí un comentario del presidente del BID, Alberto Moreno, ¿no? El colombiano, y decía que dentro de 20 o 30 años se van a destruir casi no sé cuántos miles o millones de empleos en los bienes, en la creación de bienes, y que eso solo lo puede absorber el sector de los servicios. La destrucción de esos empleos la puede absorber solamente los servicios. Entonces, los servicios cada vez están teniendo más importancia. Hoy, un arquitecto, un ingeniero, le puede mandar por correo electrónico un conjunto de planos a Singapur para hacer un edificio. Hoy están las computadoras 3D. Yo en mi escritorio tengo una llave inglesa hecha por una computadora 3D. Hecha por una computadora, la tengo en mi escritorio. Eso, un anillo y otro juguete más que no sé. Entonces, el mundo cambia, y si nosotros nos sentamos plácidamente a mirar cómo el mundo cambia y a negarnos a ver cómo la evolución del mundo y decir, no, nosotros no podemos abrirnos, nosotros no podemos arriesgarnos a entrar en estas cosas porque están los grandes y porque están los ricos y porque están los poderosos. También es cierto que los que están en contra han dicho, bueno, las economías se han abierto, en realidad la economía ha crecido, la distribución y los pobres siguen siendo muchos en el mundo, en América Latina. Pero hay cada vez menos. Ahora, se lo atribuyen también a que las grandes empresas les interesan estos tratados de libre comercio para entrar a los países. Eso termina destruyendo también industrias. Pero hay salvaguardias, hay resguardo. Uno no hace lo que no quiere hacer. No lo obligan. Yo tengo todo el mamotreto del TISA. Es un mamotreto. Y hay cláusulas específicas en el scope, en los contenidos, en los objetivos, que dice que este tratado no obliga a ningún país a tomar medidas que no quiera tomar. ¿Usted va a ir a la próxima reunión? No.
Es una reunión más técnica, de carácter. Nosotros lo que estamos ¿A quién manda Uruguay? ¿A quién manda Y Uruguay? un conjunto de negociadores que nadie los conoce. Usted no los conoce, usted no los conoce. Y ¿Son técnicos de la Cancillería? Son técnicos de la Cancillería, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía. Hay 7, 8, 10 técnicos, está nuestra delegación en Bruselas, gente preparada para eso. Hay gente que sabe negociar esas Canciller, cosas. ¿es fantasioso entonces cuando, entre otras cosas, en esta declaración pública que se dio a conocer la semana pasada, de alguna manera está consignado, hay quienes lo han dicho de manera más directa, que va a haber un nuevo orden mundial? Hay un desorden mundial, como dicen amigos míos, cuenta por ahí. Y que las facultades de los gobiernos o de los gobiernos de los estados van a ser sustituidas por lo privado. Es decir, hay una desregulación, se tiende a una desregulación yo total. Creo que lo que se tiende es... ¿Es fantasioso eso? Yo creo que se tiende a una facilitación del comercio. Yo tengo esa impresión. Esas teorías conspirativas obnubilan mucho, cegan mucho el raciocinio de la gente. No es una nueva... Y es un facilismo que, seguro. Entonces nos negamos a discutir todo porque todo viene del imperialismo y de las grandes empresas transnacionales que quieren lucrar y traernos y arrancarnos las entrañas. Y no es un nuevo empuje neoliberal. Y se lo hago... La pesadilla pregunta, neoliberal. La pesadilla neoliberal. Bueno, es que utilizo este término porque esto se lo estoy preguntando al canciller de un gobierno progresista. Sí. Que digo yo que debe ser más estatista de repente de lo que puede ser. Yo soy más realista. Más realista. El mundo va para un lado y yo no quiero estar afuera. ¿Cómo vio el acuerdo entre Brasil y China? Y bueno, Me acuerdo de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. No es pero eso yo ya lo había visto en África. En África yo fui de Kigali a Goma, me bajé en el aeropuerto de Kigali y fui a ver las misiones de paz. Kigali, aeropuerto, Ruanda, más o menos, un país de los de África, un poquito más arriba que los demás. Y todo el resto del Congo, imagínense, ¿no? No hay camino, no hay carretera. ¿Usted tuvo? Sí. Bueno, ahí está, lo conoce. ¿Y fue a Kigali? Sí. ¿Y vio la carretera que hay? Hay una diferencia. ¿Vio? ¿Y sabe quién hizo esa carretera? Los chinos. Los chinos hace años que están en África y están cambiando carreteras, infraestructura, por enormes montañas llenas de minerales y de coltan con los que hacen los celulares y las cosas esas. Y bueno, y ahora miraron para América Latina un poquito y empiezan a poner plata. Y empiezan por Brasil. Y empiezan por Brasil, que es el país más grande de América. El presidente Tabaré Vázquez va a ir a la Copa América, está invitado, tengo entendido. Sí, no sé, no manejo. Apenas puedo manejar mi agenda. ¿Y usted, Chile es un próximo destino para Uruguay, ir a visitar a la presidenta Michelle Bachelet por parte de Tabaré Vázquez? Sí, él quería. La Copa América obstaculizó un poco esa visita bilateral, porque si van a ir todos los presidentes, imagínense que no hay espacio para hacer una visita. Si todos los presidentes de América le piden una bilateral, se tiene que pasar toda la Copa América. Recibiendo sí, además si le pide uno y le piden todos los que le pidan. Quiere decir que será después. Será después. Lo tenemos que despedir y después viene el economista Juan Manuel Quijano. ¿Y por qué se lo digo, José Manuel Quijano? Ese sabe mucho más que yo. Claro, pero entre otras cosas, en una columna que escribió hace mes y pico en el semanario Voces, concretamente sobre el TISA, estoy obsesiva, Ana María. Sí, ya te veo. Te vas a dedicar a la última, y muy breve, decía, hay que estar atento por qué todavía no se han sentado en esa mesa Brasil, es verdad. Argentina, India, grandes economías. Bueno, India es un país, mejor opinión del economista Quijano, India es un país muy, muy proteccionista y muy cerrado, ¿no? Nosotros, el Mercosur tiene un acuerdo de grabación arancelaria, creo que sobre 20 productos, 10 o 20 productos, nada más. Brasil, es verdad, no está. China tampoco. Y a China creo que no lo dejan entrar, porque China pidió el ingreso igual que Uruguay. Y no lo deja, y todavía no lo deja. ¿Será que todo esto también es un poco contra China? Y es probable, y el Transpacífico no será también contra China. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlo. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.
Es con mucho gusto que recibimos esta noche al economista José Manuel Quijano, y ahora pongo énfasis en el José porque hoy dije Juan Manuel, a pesar de que me corregí enseguida. Gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es un tema particularmente difícil de entender y no crea usted que por haber tenido en el bloque anterior sentado allí al canciller de la República, nos quedamos con las cosas más claras. Capaz que le diría todo lo contrario. Y quiero, del TISA, voy al TISA directamente. Bueno. Hace un mes y medio aproximadamente, y esto es difícil de entender, el expresidente José Mujica, hacía muy pocos días que se había sacado la banda presidencial, y le preguntaron sobre el TISA, y él dijo de manera muy resumida, el TISA es un invento de Estados Unidos y de la Unión Europea para contrarrestar el avance comercial de China. Le tiro esto para que empecemos a hablar del TISA, porque quiero empezar con usted por este lado. Entre otras cosas porque usted es uno de los firmantes de esta declaración pública. Soy uno de los firmantes. Que apareció el viernes pasado. Exacto. Bueno, yo le diría que esa opinión del expresidente de que es un invento de Estados Unidos y de la Unión Europea para enfrentar a China, tiene algo de realidad, es decir, no hay duda. Usted sabe que Estados Unidos comenzó impulsando, a comienzos por 2010, comenzó usando el Tratado Transpacífico, que en realidad era la manera de conectar países de América, Canadá, Estados Unidos y 3 más de América, con Asia. Ahora, el problema que tiene Transpacífico es que tiene muy pocos países asiáticos incorporados. Es decir, esta iniciativa de Estados Unidos logró incorporar a 4 países asiáticos, básicamente, y dentro de los 4 países asiáticos, los que se incorporaron, a su vez se incorporaron después al proyecto, a la convocatoria de los chinos. Quiere decir que mi primera impresión es que el Transpacífico no tuvo la convocatoria que deseaba tener Estados Unidos. Casi simultáneamente, poco después que salió el Transpacífico, los chinos promovieron su propio acuerdo comercial, su propia convocatoria, un acuerdo regional de Asia, tiene una sigla en inglés, pero estoy diciéndolo en castellano, en donde convocaron a 24 países. En realidad convocaron, perdón, en este acuerdo de China convocaron a 16 países, 14 de los países son asiáticos. Lo que no logró Estados Unidos lo logró China. Pero además los asiáticos que están en el convenio de China, no es el TISA, estoy haciendo el convenio asiático propiamente dicho, es un convenio que convoca a la India, a Japón, que también está con Estados Unidos, a la India, a Japón y a China, los 3 países más determinantes, a Corea, que es absolutamente determinante, y a varios de los que se consideran NICs, nuevos países industrializados. De manera que yo creo que la primera cosa que hay que mirar cuando uno analiza qué está pasando es que el continente asiático, que es donde se está desarrollando en buena medida la economía del siglo XXI, el continente asiático está en disputa, y en esta disputa los chinos tienen un claro enfrentamiento con Estados Unidos. Porque no solamente Estados Unidos le negó el ingreso a China al TISA, sino que China le negó a Estados Unidos el ingreso a este acuerdo económico regional que están armando entre los asiáticos exclusivamente. De ahí que han salido más de un trabajo que ha publicado el Banco de Desarrollo Asiático de ASEAN, en donde dicen no hay que mirar quiénes están en los, hay que mirar quiénes no están porque son los excluidos. Bueno, justamente en el Tratado Transpacífico está excluida China, y en el Tratado de los Chinos está excluido Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hay que mirar cuando uno dice cómo vienen construyéndose las alianzas. Y ahí aparece el TISA. El TISA es un nuevo intento que es posterior, es en realidad del año 2013, cuando ya el Transpacífico no camina. El TISA es un intento de relanzar una aproximación con Asia desde América Latina y desde América en general. ¿Y cuáles son? Porque ustedes hablan de riesgos, por ejemplo, en la declaración de la semana pasada, que lo tiene usted como firmante, fuerte preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones para el acuerdo denominado TISA, sobre las que hemos podido obtener información fragmentada y tardía. Esto es un capítulo en realidad. El secretismo o la poca información es un capítulo sobre el cual también le quiero preguntar al Quijano. Pero ¿cuáles son los riesgos? Empecemos por el secretismo. Quiero apelar a su capacidad didáctica. Sí. Voy a tratar de decirle cuál es lo que me parece. Quiero que lo comprendamos Los que me todos. parecen más claros cuáles son, les voy a decir. Voy a empezar por el secretismo muy brevemente, diciéndole que afortunadamente desde que está Internet y
y desde que apareció Wikileaks en el mundo, el secretismo de alguna manera queda atenuado porque las cosas se filtran. Y yo soy de los que he podido leer ciertos documentos, no todos, pero una cantidad de documentos del TISA, los he leído a través de lo que se filtró por Wikileaks. Ese es un punto. El otro, hay riesgos. Bueno, vamos a empezar por decir que todas estas iniciativas riesgos tienen. Es decir, no es un problema de que el mundo no es blanco y negro, sino que tiene grises. Sin embargo, aquí hay algunos aspectos que creo que es bueno que se discutan, es bueno que venga el canciller aquí y los plantee, es bueno que nosotros digamos qué nos parece sobre este asunto. Algunos riesgos. Bueno, hay claramente de lo que son normas propias de la OMC, varias están de alguna manera transformadas. Se dice que el TISA quiere ser o quiere incorporarse después a un OMC Plus. Bueno, ¿qué cosas se han transformado? Bueno, hay varias cosas que se han transformado. Por ejemplo, cuando usted entra en la OMC a una negociación, opera en general por lo que se llama una lista positiva. Usted va, plantea lo que quiere y discute lo que quiere. Y si el otro quiere discutir con usted, perfecto, y si no, no. Aquí hay un pequeño matiz que es difícil de desentrañar, pero que no es menor. Tiene por un lado el acceso, que es igual que en la OMC, es decir, por la lista que usted propone, pero cuando va al trato nacional que tiene que darle a las empresas, ahí es por lista negativa, solo las que usted excluya. A ver si lo podemos en el explicar. trato nacional, Imagínese en clase, Quijano. En el trato nacional, cuando yo le concedo a alguien trato nacional, le puedo conceder a texto expreso a tal empresa o a un grupo de empresas, o hay países que son muy generosos en el trato nacional y lo conceden en general. Pero aquí, en el convenio, yo me comprometo a otorgar trato nacional a menos que excluya expresamente, es decir, lista negativa. Eso es una variante con respecto a la OMC que no es menor. Pero eso es lo que los defensores del TISA lo ponen como positivo, eso. Bueno, yo creo tienen la posibilidad de algunos ítems dejarlo fuera de la competencia. No. Estamos hablando de acceso y de trato nacional a las empresas, sí, que son dos cosas distintas. Es decir, el acceso es sobre en qué sector yo le voy a dar acceso, qué sector voy a discutir. El trato nacional se refiere a las empresas o a los bienes que están importados después que pasaron por la frontera y pagaron impuestos. Cuando están ya adentro y los trajo usted, un importador, lo trajo de tal lado y pide trato nacional para esos bienes. Eso no es tan claro que todos los países lo concedan, ni que a todos los países les convenga, ni que en definitiva en la relación con todos los países, este es un país pequeño y tiene que tener políticas abiertas, que me parece bien que las tenga, pero tiene que ser cauteloso en la concesión. Le voy a dar un segundo que me parece muy importante. Usted sabe que en las relaciones internacionales existe lo que se llama la cláusula de salvaguardia. Sí. La cláusula de salvaguardia, ¿para qué se crea? Se crea para decirle a usted, Uruguay, que es un país pequeño, le dicen, bueno, si usted se abre y vienen muchas importaciones, usted introduce una cláusula de salvaguardia y por un momento frena esa entrada de importaciones en el sector tal que lo está afectando, automóviles, por ejemplo. Esa es la esencia de una cláusula de salvaguardia. Bueno, el TISA, a texto expreso en los documentos que circulan y que pueden conocerlo todos los que están opinando en contra de que uno discuta este tema, podrían mirarlo y se van a dar cuenta de que convierte la cláusula de salvaguardia no en una defensa del importador que puede verse, sino del exportador. Es el que te va a vender el servicio el que queda protegido. Porque usted solamente podrá detener esas importaciones que lo están acogotando, lo están acorralando, solamente si es un problema nacional, global, le caen las reservas y entonces usted lo que tiene que hacer es convoca a que se detenga en general, no las del sector, en general las importaciones. Es mucho más grave. ¿Qué país que tiene problema en un sector va a parar la importación en general? Es una catástrofe. Con texto expreso dice, no se podrá recurrir a la salvaguardia para un sector, sino que es general. O sea, es una o frenas todo, o todo o nada. O te bancás que yo te invada con lo que tenga. Es exactamente, y eso está tal cual, ¿eh? No es interpretación. Es decir, basta que se pongan a leerlo los que están diciendo que no son las cosas y que no se entiende mucho qué pasa, porque eso está tal cual. Usted para discutir pasa eso. Entonces, tiene el tercer problema que tiene, dijo aquí el canciller y yo lo comparto, para un país pequeño el multilateralismo es lo mejor. Muchos países,
Por razones obvias, porque en muchos países usted tiene posibilidad de hacer alianzas. Usted tiene posibilidad de, si tiene una norma, algo que lo perjudica, usted puede hacer alianzas con este, con el otro, el de más allá y tratar de neutralizar. Multilateralismo en la OMC tenía ese significado. El TISA es plurilateral. No son 157 países, sino 24. De los 24, la mayoría son desarrollados o de la OSD. Y los que son en vías de desarrollo son insignificantes, la mayoría, como Uruguay, Paraguay, Costa Rica o Panamá. O Chile, son insignificantes, es decir, en el escenario internacional. La alianza con ellos es como la alianza con... no es relevante. Bueno, ese es un problema serio, porque el desequilibrio que hay en el debate interno, en el plurilateralismo del TISA, es muy grave, es muy serio. Si el país tiene algo que lo afecta, no tiene aliados potenciales con los cuales negociar y neutralizar. Ese es otro problema que usted tiene que evaluar. Yo no estoy diciendo, mire que todo esto no lo digo para ponerme en la actitud de que yo estoy en las cuchillas y no quiero el TISA. Para nada. Quiero analizar bien las cosas y saber qué cosas tendría que neutralizar si tengo que estar adentro. Qué cosas tendría que enfrentar si tengo que estar adentro. Bueno, hay un cuarto tema que es muy complicado. Que lo digo, es muy complicado porque es el tema de las compras gubernamentales. En todos los tratados internacionales en los cuales estuvo el Uruguay, empezando por la OMC, el Mercosur, lo que usted quiera, incluso los TLC que querían que firmáramos, en todos se discute servicios por un lado y compras gubernamentales por otro, porque son cosas separadas, son dos grupos de negocios distintos. En el TISA no, en el TISA empezamos negociando servicios y a partir de la 8ª ronda de negociaciones se incorporaron los compras gubernamentales. Quiere decir que en realidad no es un tratado, no es un acuerdo sobre servicios, sino que es sobre servicios y compras gubernamentales. Y las mezclaron, y están unidas. Y cuando usted ve por qué razón aparece al comienzo el trato nacional con lista negativa, es porque en realidad lo que están buscando, con toda razón, todo legítimo que lo hagan, están buscando las licitaciones que los países que van a estar en el TISA convoquen. Van a tener trato nacional las empresas en las licitaciones. Esa es la esencia. Ese es el nudo o uno de los nudos que hay aquí en el TISA. Y yo no estoy diciendo que eso sea necesariamente malo. Lo que estoy diciendo es, ojo, hay que mirar esto. Hay que mirar, porque las compras nacionales, las compras del gobierno, son instrumentos en todas partes del mundo, en primer lugar en Estados Unidos, Buy America. En Estados Unidos las compras gubernamentales son la esencia de los programas de desarrollo. Bien. Entonces, y quiero decir, le sigo diciendo más también. Si lamentablemente me están haciendo... No importa, no sigo hablando. Señas. Si quiere le agrego más, porque estos que dicen por ahí que nadie da argumentos, me encantaría que vinieran acá y discutiéramos estas cosas. Está claro, está claro. Una última que le quiero preguntar, que más bien es política en realidad. Más bien es política, y usted generalmente hace un encare político de estos asuntos, que son también económicos, que son de integración y de relacionamiento comercial entre los países del mundo. En este grupo que usted integra, que firmaron esta declaración... No es un grupo, es un conjunto de personas. Sí, incluso dice que está abierta a la firma de quien quiera hacerlo. Termina diciendo, la presente declaración se encuentra abierta. Una posición abierta, no es un grupo. Pero allí están dos ministros del anterior gobierno del presidente José Mujica, donde empieza todo esto, donde Uruguay, momento en el que Uruguay se sienta a la mesa. Y lo decíamos mientras esperábamos para comenzar este diálogo, Quijano, Mujica... Después de haberse quitado la banda presidencial, se ha mostrado un poco frío y hasta crítico, si se quiere, al decir, por ejemplo, que es un invento de Estados Unidos para frenar el avance comercial de China. ¿Cómo analiza esta cierta dualidad que se ve en el expresidente Mujica? ¿De que se ve en Mujica? Sí. Bueno, yo creo que, es decir, con todo respeto, usted sabe que Mujica decía una cosa y también puede decir otra. Es decir, durante 5 años nos hemos acostumbrado a ese estilo de expresión y de gobierno. Entonces, a mí no me sorprende mucho que al mismo tiempo que esto se impulsaba en su gobierno y que hasta donde yo sé fue el propio Uruguay el que convocó, pidió que se incorporara al TISA, y estuvo durante un tiempo esto hasta comienzos del 2015 que nos incorporaron, nos utilizaron. Este gobierno que pidió la incorporación, al mismo tiempo tiene un presidente que es el que pidió la incorporación, que considera que es, bueno, quizás le pareció razonable estar ahí, que era la respuesta de Estados Unidos que le quería dar a China. Quizás era lo que, en definitiva, el presidente
Déjeme decir una última cosa. Hemos pasado mucho tiempo en las negociaciones internacionales peleando por el trato diferenciado a los países pequeños y a los países de menor desarrollo. Lo hemos incluso peleado en el Mercosur. Porque en el Mercosur durante los 10 primeros años no hubo tal cosa. A Brasil y Argentina no lo concedían. Lo hemos conseguido dentro del Mercosur. Después se inventó el FOSEM. Acá no existe. Claro, el FOSEM y otras cosas. Acá no existe. Es un tema que no existe. Usted son todos iguales. Va a negociar con Estados Unidos en servicios de igual a igual. Si eso no le parece que es un tema que merece análisis, le merece alguna preocupación para ver qué puede pasarnos, entonces dígame qué tema es más preocupante que ese. Gracias por el aporte y por haber estado. Bueno, por favor. Señores, vamos a la pausa y luego de la misma, Ana María y el análisis de Álvaro Padrón. Le damos las buenas noches al analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Inserción internacional de nuestro país. Hace pocos días la reunión con la presidenta de Brasil, del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, con Dilma Rousseff. Bueno, está planteado con fuerza este tema nuevamente, ¿no? Porque es un tema ya de hace muchos años. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el planteo que hace Argentina, Brasil que dice nosotros hablamos con Argentina y Uruguay que espera, en definitiva. Sí, bueno, yo te diría que es una reunión que tuvo muchas aristas y que tuvo como principal foco el acuerdo con la Unión Europea, que dicho sea de paso no es un tratado de libre comercio, se llama Acuerdo de Asociación Birregional y tiene mucho que ver con un concepto que se ha ido abandonando, que es mucho más potente un acuerdo entre dos regiones que acuerdos bilaterales. Y Europa es el que ha ido abandonando ese concepto, porque en realidad el concepto de bilateralidad siempre fue un concepto de Estados Unidos, de agarrar de a uno a los países, mientras que Europa, en defensa de su propio modelo de integración, siempre ha formulado la idea de que los acuerdos con regiones son acuerdos más equilibrados. Claro que Europa ha perdido mucho esa vocación de equilibrio, entre otras cosas por el cambio de signo político en Europa, y les interesa mucho más ahora el acceso a mercados, facilitar el comercio, que acuerdos birregionales como siempre se habían llamado. Así comenzó incluso la negociación con el Mercosur hace muchos años. ¿Por qué digo que es una entrevista, una reunión que tenía muchas aristas? Porque quedó un poco opacado, pero hay una agenda bilateral muy potente entre Uruguay y Brasil. Sí, sin duda. No hay visita más importante para un presidente uruguayo que la visita a Brasil. Por muchas razones, no solo por los números concretos, sino por todo lo que significa la lógica geopolítica. Esa agenda va bien, entonces casi no se ve y se trató de enfocar mucho hacia lo que eran problemas. Y yo diría que la muy buena noticia de esa visita es que ninguno de los dos gobiernos anunciaron un tipo de flexibilización que hubiera sido muy complicado para el Mercosur. Y quiero explicarme en esto, porque la palabra flexibilidad se ha utilizado como si valiera para todo. Y en realidad un extremo de flexibilización hubiera sido el decir que cada uno negocie solo. Incluso escuchaba hace un rato en la grabación al canciller y él decía, la CAN ya lo hizo. La CAN hizo la peor expresión de acuerdo, porque cada país, cuando digo la CAN es la Comunidad Andina de Naciones, negoció por separado con Europa. Lo que se está planteando y lo que acordó Tabaré Vázquez con Dilma Rousseff no es eso. Es seguir la lógica de negociando bloque a bloque e implementar en esa negociación distintos tiempos, se dice distintas velocidades, pero sigue siendo un acuerdo de bloque a bloque. Y digo que esto es muy importante porque la otra hipótesis hubiera sido, frente a la imposibilidad de negociar en conjunto, que cada uno haga lo que le parezca. Y yo que creo que eso hubiera sido muy malo para el Mercosur, agrego que hubiera sido muy malo para Uruguay. Porque, digámoslo con claridad. Rodolfo Noboa lo señaló a claro. Uruguay. Uruguay quiere llegar a un acuerdo con la Unión Europea como Mercosur, no como Uruguay. Y hace muy bien de decirlo, pero yo agregaría que a la Unión Europea no le interesa un acuerdo con Uruguay. Pensemos un minuto por qué se hacen las negociaciones. Las negociaciones se hacen porque tienen intereses las partes. ¿Qué le puede interesar a Europa? El mercado uruguayo de 3 millones de personas.
a menos que a través de ese mercado pueda entrar a los mercados de la región, cosa que se hace vía el Mercosur, cosa que se hace hoy a través de las zonas francas y del sistema en donde muchos productos entran a Uruguay y pasan al mercado ampliado, que es el Mercosur, más allá de un montón de restricciones, es un mercado ampliado que le permite a Uruguay ser plataforma de exportación al resto de la región. Entonces, si Europa encuentra del Mercosur una vocación flexibilizadora al extremo, su negociación va a ser con Brasil, no con Uruguay. O sea que la hipótesis para Uruguay siempre es como bloque, aun cuando en este caso esté intentando que haya una adaptación a distintas velocidades. Esto hay que entenderlo, porque si no nos creemos que somos el centro del mundo o que con nuestras iniciativas podamos cambiar algo. Y en verdad, somos si somos región, si no, no somos. Pero no por un problema de falta de autoestima o de vocación, por un problema de la realidad del mercado. Nuestro mercado no es interesante, salvo en algunos sectores que todavía está relativamente protegido, como los servicios, y de eso también podemos hablar. En términos de bienes, Uruguay es un país muy abierto desde hace muchísimo tiempo, no tiene nada para ofrecer. Entonces, lo que sí tiene para ofrecer es ser parte de una región que sí todavía tiene ciertos niveles de protección y sobre todo tiene consumidores. Y eso es lo que está buscando Europa con los avances que ha tenido China, lo que está buscando Estados Unidos con los avances que ha tenido China, incluso en un acuerdo entre ellos, que es totalmente inédito y que va a cambiar la configuración geopolítica a nivel internacional. Entonces, yo diría, un acuerdo solamente vis a vis sería viable con Brasil, lo cual sería una muy mala noticia por Uruguay, además de ser una mala noticia para el Mercosur. ¿Qué ocurrió entonces en Brasil? Un nivel de pragmatismo, una señal también hacia Argentina, mucho más de Brasil que de Uruguay, porque quien ha sostenido hasta ahora la idea de no transar con negociar de diferentes velocidades ha sido Brasil, que tiene mucha relación económica y política con Argentina, y yo creo que la novedad de ese encuentro no fue la posición de Uruguay, sino la capacidad del gobierno argentino de decir, bueno, sí, ahora vamos. También tiene una interna Brasil, y hay que entender que Brasil está pasando por un momento delicado desde el punto de vista económico, con mucha presión de los sectores productivos, incluso en este caso industriales, que hasta ahora se habían negado al acuerdo. Porque lo que tenemos que entender es que hay riesgos. Evidentemente el Mercosur va a dar cosas, porque si no, ¿para qué firma Europa? ¿Qué da el Mercosur? Acceso a productos de valor agregado del mercado europeo, que hasta ahora los protegía para poder desarrollarlos a nivel nacional o regional. Digámoslo claramente, si no nosotros no produciríamos autos. A los únicos que le vendemos autos, los uruguayos, son a Brasil y Argentina, y probablemente a Venezuela. Entonces estamos protegiendo eso, como lo protege Europa desde el punto de vista agrícola. Entonces, lo que ahora tiene que verse de ambas partes es qué está cediendo cada parte. ¿Qué cede Europa en protección agrícola, que le interesa mucho al Mercosur, y qué cede el Mercosur desde el punto de vista industrial? En mi opinión, no hay acuerdo hasta después de las elecciones en Argentina. Pasó demasiado tiempo como para que ahora se quiera apurar todo en cuestión de meses. Es una señal política, va a poner mucha presión a Argentina, pero los argentinos funcionan con la lógica del mercado interno también en política. Y frente a una elección van a priorizar el discurso interno, no van a aflojar con un tema que hasta ahora les ha significado también una lógica de proteger parte de su producción y de empleo nacional. Entonces es muy difícil que Argentina, más allá de las declaraciones muy diplomáticas del embajador, pueda adaptarse a esa nueva situación. TISA, el Tratado de Libre Comercio en los servicios, un tema que, bueno, lo escuchábamos al canciller, a Rodolfo Noboa, también al economista Quijano, con posiciones diferentes. Y Noboa decía, bueno, hay que estar, hay que escuchar. El ministro de Economía, Danilo Astori, que ha avanzado un poco más, ha dicho no solo estar y escuchar, sino hay que integrarse. Bueno, ellos hablaron bastante, creo que una muy buena cosa es que el tema esté en discusión. Yo entiendo que alguna gente se preocupe porque haya una señal de alarma y le parezca exagerado. Ahora también digo, si no se hubieran disparado ciertas luces amarillas, no estaríamos discutiendo este tema. Es más, el canciller no estaría siendo tan explícito en contar detalles que son muy importantes porque tranquilizan o por lo menos definen que el gobierno va a cuidar de ciertas cosas. Lo primero entonces, sin lugar a duda, yo no quiero hacer cuestión de la forma, pero aquí ha habido dificultades para conocer de qué se trata. Lo segundo, yo me preguntaría, así como hay un costo de estar afuera, ¿no hay un costo por estar adentro? Ustedes le hicieron preguntas muy incisivas al canciller. Estar negociando no significa asumir ciertos compromisos. Y si lo complementamos con las intervenciones que hizo Quijano, explicando algunas de las naturalezas de la negociación, nos damos cuenta que hay problema. Y yo diría que lo tercero es
no es por alarmar, pero hay que entender por qué se hacen estos acuerdos. Y estos acuerdos se hacen particularmente por el interés de empresas que con todo derecho para sus intereses pretenden que se facilite el acceso a lugares donde no lo pueden hacer. Y ustedes hicieron muy bien en preguntar la conexión, por ejemplo, con el juicio de Philip Morris. ¿Qué pretenden muchas de esas empresas? Cuando invierten, que se les garantice la inversión por un largo tiempo, que no se le cambien las reglas de juego, se dice. Entonces, objetivamente, estas negociaciones implican perder soberanía nacional. Y no estoy haciendo terrorismo verbal, es así, porque las empresas pretenden que las regulaciones que aún quedan en los estados, que son mucho más de servicios que de bienes, porque siguen siendo políticas públicas, si uno observa los servicios, siguen siendo en gran medida sectores públicos, salud, educación. Aquí aparece el tema compras gubernamentales, que fue muy claro Quijano en decirlo, y tiene que ver con las herramientas que le van quedando al Estado para definir políticas públicas. Y las empresas transnacionales quieren bajar esas protecciones, esas medidas, para poder tener más garantía de que la inversión que hace no cambia de reglas de juego. Entonces, yo no estoy aquí hablando ni bien ni mal de los intereses de cada parte. Estoy diciendo que Uruguay lo que tiene que tener muy claro es que pierde y que gana en esta negociación. Va a ganar cosas, a mí no me cabe duda. Es lógico que sectores que venden servicios en Uruguay quieran que el tratado se firme. Ahora, ¿es la única cuenta que tiene que hacer Uruguay? Gracias por haber venido esta noche y la seguimos. Por supuesto que el tema da para mucho más y ya nos vamos con Fernando para la despedida. Y la intensidad de Álvaro Padrón es inequívoca, ¿no? Fundamentalmente en esta parte que fue muy útil porque, entre otras cosas, por cuestiones de tiempo, pasa siempre en la televisión, hay cosas de particular importancia que no pudimos hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, como por ejemplo, por lo menos nombrar, lo hizo Padrón recién, lo había hecho Quijano en el bloque anterior, salud y educación, que también está discutiéndose en un tratado de esta naturaleza. Sin lugar a dudas, y hay para mucho más. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Que pasen bien.